La noche estaba cargada de temor y silencio mientras Jacob permanecía solo junto al río Jabbok. Detrás de él descansaba su familia, dormida e inconsciente de la tormenta que se libraba dentro de él. Frente a él se alzaba el peligro de su hermano distanciado, Esaú, un hombre al que había engañado hacía mucho tiempo. Ahora acercándose con 400 hombres armados, el pasado de Jacob, antes empujado lejos, había regresado con fuerza vengadora. A pesar de todo lo que había ganado, esposas, hijos y riqueza, ahora enfrentaba una crisis que ninguna estrategia podía resolver. El miedo se agitaba dentro de él, y el peso del destino presionaba con fuerza sobre sus hombros. Esta no sería simplemente una noche de ansiedad. Sería una noche de confrontación divina. En el silencio del desierto, Dios vendría a Jacob, no como un susurro suave, no como una visión nocturna, sino como un oponente que lucharía con él hasta lo más profundo de su alma. Este misterioso encuentro lo quebraría y lo bendeciría, hiriendo su cuerpo pero transformando su identidad para siempre. ¿Quién era aquel desconocido con quien Jacob luchó? ¿Era un ángel? ¿Una manifestación del mismo Dios? ¿O un ser más allá de la comprensión humana? Antes de continuar, si disfrutas historias bíblicas traídas a la vida con profundidad y narración cinematográfica, tómate un momento para dar me gusta a este video, suscribirte al canal, dejar un comentario con tus pensamientos y compartir esta historia con quienes aman descubrir verdades ocultas en las Escrituras. Tu apoyo ayuda a que este ministerio alcance a más personas y mantiene vivas estas enseñanzas. Ahora entremos en aquella noche oscura junto al Jabbok, donde el cielo tocó la tierra y un hombre luchó con Dios. Toda la existencia de Jacob había estado marcada por el conflicto y la disputa. Incluso antes de su primer aliento, luchaba por posición dentro del vientre de su madre, forcejeando contra Esaú, como si el mismo destino fuera un campo de batalla. Cuando los gemelos nacieron, Jacob salió agarrando el talón de Esaú, un acto simbólico que presagiaba los patrones que seguiría su vida. Su propio nombre, Jacob, llevaba el significado de el que agarra el talón, o suplantador, insinuando un carácter moldeado por la rivalidad y una determinación incansable. La familia en la que Jacob nació solo intensificó esta lucha interna. Isaac, el patriarca envejecido, admiraba la fuerza ruda y la habilidad de caza de Esaú. Esaú, con su carácter salvaje y valentía en el campo, encarnaba todo lo que Isaac valoraba. Mientras tanto, Rebeca veía algo distinto en Jacob: inteligencia, previsión, un corazón atento a promesas aún no vistas. Su favoritismo alimentó la creencia de Jacob de que él merecía la bendición del primogénito, incluso si tenía que obtenerla mediante astucia. Pero el camino que Jacob eligió tuvo un precio alto. Aprovechó el hambre de Esaú para asegurar la primogenitura. Más tarde, guiado por el plan de su madre, se disfrazó de su hermano para engañar a Isaac y obtener la sagrada bendición. Aunque Jacob logró lo que anhelaba, el momento llevó consigo un sabor amargo. Las bendiciones que obtuvo mediante engaño fueron oscurecidas por la desconfianza quebrantada y el temor a la venganza de su hermano. Su triunfo no trajo paz, lo empujó al exilio. Huyendo hacia la tierra oriental de Harán, Jacob entró en un nuevo capítulo de duras lecciones. Allí encontró a su tío Labán, un hombre que dominaba el arte del engaño con facilidad. Jacob, el engañador, se vio repetidamente superado. La esposa que amaba, Raquel, le fue retenida en favor de él. Años de trabajo se convirtieron en décadas. Mientras Jacob luchaba no solo por construir un hogar, sino por mantener su integridad intacta, el engañador estaba siendo humillado, moldeado y confrontado por un Dios que se negaba a dejarlo tal como era. A pesar de las dificultades, Jacob prosperó. Su familia creció, sus rebaños se multiplicaron, y su influencia se expandió. Pero la riqueza no podía sanar las heridas sin resolver de su corazón. El temor a Esaú seguía siendo una sombra sobre cada paso. Su fe todavía estaba entrelazada con ansiedad, su corazón aún luchando con culpa e identidad. Entonces Dios llamó a Jacob a regresar a la tierra de sus padres. Un mandato tanto emocionante como aterrador. Obedecer a Dios significaba enfrentar el pasado del que había pasado toda su vida huyendo.
Cuando le llegó la noticia de que Esaú se acercaba con 400 hombres, el pánico lo atravesó como una ola poderosa. Cada estrategia que empleó: dividir su campamento, preparar regalos para apaciguar a Esaú, organizar rutas de escape, reflejaba un corazón aún dividido entre confiar en Dios y aferrarse a la autopreservación. Finalmente, cuando toda su fuerza, planes y astucia fallaron en darle seguridad, Jacob cayó de rodillas en oración ferviente. Quizás por primera vez, sus palabras revelaron una verdadera humildad ante el Dios de Abraham e Isaac. Confesó su indignidad ante las bendiciones que había recibido. Reconoció que Dios, y no el engaño, lo había convertido en quien era, y suplicó por liberación, no solo del enojo de Esaú, sino de las consecuencias de su propio pasado. Esta oración marcó un punto decisivo. La lucha de Jacob ya no era simplemente contra su hermano o sus circunstancias, era contra el conflicto más profundo dentro de sí mismo. Dios preparaba a Jacob para una confrontación mucho más profunda de lo que él esperaba, una que no ocurriría con espadas o planes, sino en la quietud de la noche, en un vado solitario del río Jabbok. Sería allí donde Dios se presentaría ante Jacob en forma física, no para destruirlo, sino para transformarlo en el hombre que había sido llamado a ser. El silencio se asentó sobre el campamento como un manto pesado. Los niños respiraban suavemente mientras dormían, inconscientes del peligro que se acercaba con cada hora que pasaba. Los animales descansaban, sus cuerpos quietos después de la larga jornada. Pero Jacob no podía descansar. Su mente corría llena de preocupación. El frío de la noche desértica se aferraba a su piel, pero el miedo ardía más cálido que cualquier fuego. Había enviado a su familia y sus posesiones al otro lado del río Jabbok, colocando todo lo que amaba en la orilla opuesta, como si la distancia física pudiera protegerlos de la ira de Esaú. Ahora estaba solo, acompañado únicamente por los sonidos del viento y la arena que se desplazaba. Cada crujido en los arbustos lo hacía volverse. Cada sombra se sentía como una amenaza. Mañana enfrentaría al hermano al que había agraviado, un hombre que quizá venía a tomar venganza. El corazón de Jacob tembló ante la idea. Había huido de este momento durante décadas, y ahora ya no había ningún lugar al que escapar. Mientras Jacob permanecía en aquella profunda oscuridad, ocurrió algo que cambió el rumbo de su vida. Una figura emergió de las sombras, silenciosa, veloz y completamente inesperada. No hubo palabras de desafío, ni grito de advertencia, ni oportunidad para preparar. El desconocido se lanzó contra Jacob, y en un instante quedaron trabados en un combate feroz. El suelo bajo ellos se volvió un campo de batalla. El polvo se elevó a su alrededor mientras sus cuerpos chocaban con desesperada intensidad. No era un choque de espadas ni de ejércitos, era tan crudo y personal como puede ser una lucha. Jacob forcejeaba contra una fuerza que parecía más allá de lo humano. Los movimientos del misterioso hombre eran precisos, poderosos e inquebrantables. Cada intento que Jacob hacía por dominarlo era respondido con fuerza igual. El sudor corría por el rostro de Jacob, mientras el cansancio invadía sus músculos, pero algo lo impulsaba a continuar. No podía, no quería rendir. Jacob había pasado una vida entera luchando por amor, luchando por bendición, luchando por sobrevivir. Pero este conflicto se sentía distinto. Había un peso invisible detrás de él, un propósito sagrado que Jacob aún no podía comprender. Con cada momento que pasaba, se daba cuenta de que esto era más que un ataque físico. Era una confrontación de identidad, una intervención divina destinada a arrancar las capas de miedo y engaño que lo habían gobernado durante tanto tiempo. La noche se alargó, minuto tras minuto, pasando como si fueran horas. Ninguno de los dos contendientes parecía dispuesto a ceder. El extraño jamás habló, pero su silencio comunicaba más que cualquier palabra. Era como si Dios mismo se hubiera interpuesto en el camino de Jacob, negándose a dejarlo avanzar hasta que la lucha más profunda de su corazón saliera a la luz. Jacob, sin aliento y golpeado, comprendió en un nivel más allá de la lógica que este era un encuentro santo. Por primera vez en su vida no estaba luchando para robar o preservar una bendición. Luchaba para recibirla con honestidad. Sus manos aferraban a este ser misterioso, no con engaño, sino con una dependencia desesperada. Se aferraba a algo, o más bien a alguien más grande que todas las ambiciones que lo habían impulsado. Esta era la batalla que Jacob había evitado toda su vida.
la batalla no con su hermano, no contra sus circunstancias, sino contra su propio corazón. Y Dios había elegido encontrarlo aquí, en el polvo de la tierra, para arrancar su orgullo y despertar en él la gracia que siempre había necesitado. El horizonte comenzó a palidecer con los primeros rastros del amanecer, señalando el final de la larga noche. Jacob estaba magullado, sin aliento y exhausto. Cada movimiento se sentía cargado con el peso de su pasado y el temor de lo que venía. Y aún así, algo dentro de él se negaba a soltar. Rehusó dejar ir, no a este oponente, y no a la bendición que sabía que este encuentro representaba. Percibiendo la resolución inquebrantable de Jacob, el ser misterioso cambió la naturaleza de la lucha. Lo que vino después no fue un movimiento de fuerza bruta, sino un acto deliberado y divino. Con un solo toque, no un golpe ni una estocada, el extraño puso su mano sobre la cadera de Jacob. Ese simple contacto desató una oleada de dolor tan agudo y repentino que la pierna de Jacob se derrumbó bajo él. Su cadera se desplazó al instante, demostrando con claridad indiscutible que no se trataba de un hombre común. Un poder mucho más allá de la fuerza humana quedó plenamente revelado. Jacob gritó de agonía, su cuerpo debilitado más allá de todo lo que había experimentado, pero incluso en medio de un dolor paralizante, se aferró a la figura misteriosa con determinación inquebrantable. Sus brazos se apretaron, no como un guerrero buscando victoria, sino como un alma desesperada que se niega a perder al único que ahora reconocía como su verdadera fuente de bendición. Por primera vez durante todo el encuentro, el extraño habló. Su voz llevaba autoridad y misterio al decir: déjame ir, porque el amanecer está rompiendo. Había urgencia en el mandato, una tensión sagrada que sugería algo más allá de la comprensión humana. Como si la identidad de este visitante divino no debiera ser vista por completo bajo la luz del día. Jacob podría haberlo soltado. Podría haber permitido que el dolor dominara su voluntad. Pero, en cambio, con un valor nacido de una convicción profunda, pronunció palabras que resonarían a través de las generaciones. No te dejaré ir a menos que me bendigas. En esa sola frase, el corazón de Jacob quedó expuesto. Ya no buscaba el favor de Dios mediante engaño o astucia. Ya no confiaba en planes ingeniosos ni en fuerza humana. Se aferró a Dios por pura fe, rendición y hambre de transformación. En la herida, Dios expuso la debilidad de Jacob. En el aferrarse, Jacob demostró su fe, y a través de ambos, Dios reveló su propósito divino. Jacob ahora entendía que no estaba luchando contra un enemigo, sino contra un mensajero divino. Quizás incluso contra Dios en forma humana. Esta herida en su cadera se convirtió en una marca sagrada del encuentro. Un testimonio viviente de que la bendición no viene por la fuerza, sino por la rendición ante aquel que la concede. Jacob había llegado al final de sí mismo, y allí, precisamente allí, es donde Dios comenzó su obra. Su cojera permanecería por el resto de su vida, no como símbolo de derrota, sino como un recordatorio permanente de que la verdadera fuerza se encuentra cuando somos llevados a la humildad delante de Dios. Lo que Jacob no pudo lograr con una vida entera de lucha, Dios lo realizó con un solo toque. Cuando la lucha alcanzó su punto decisivo, el ser misterioso hizo algo inesperado. En lugar de dominar a Jacob, formuló una pregunta que cortó más profundo que cualquier golpe físico: ¿cuál es tu nombre? Esta pregunta obligó a Jacob a confrontar la verdad de su propia identidad. Al responder Jacob, estaba admitiendo la persona que siempre había sido, un hombre cuyo nombre cargaba el peso de sus fracasos, el engañador, el que toma y suplanta, el hombre definido por la competencia y el temor. La respuesta del extraño lo cambió todo. Declaró: tu nombre ya no será Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Esto fue más que un cambio de nombre, fue un renacimiento. La identidad que Jacob había llevado desde su nacimiento, moldeada por la rivalidad y el engaño, estaba siendo reemplazada. Dios le estaba dando un nuevo destino, uno basado no en la manipulación, sino en la fe. Israel, el que lucha con Dios, lo marcaba como un hombre que no simplemente había sobrevivido al conflicto, sino que se había aferrado a Dios a través de él. Dios estaba formando el futuro de toda una nación en ese momento.
De este hombre transformado surgirían las tribus de Israel. Un pueblo del pacto trazaría su herencia no a los engaños de Jacob, sino al encuentro de Israel con lo divino en la noche. El pasado de Jacob ya no tenía autoridad sobre su futuro. Aún adolorido, Jacob anhelaba saber más sobre aquel que había cambiado su vida tan completamente. Dime tu nombre. Pidió una solicitud de claridad, de revelación, de certeza respecto a la identidad del ser que estaba ante él. Pero la respuesta vino en forma de santa reserva. ¿Por qué preguntas por mi nombre? No era una negativa, sino un recordatorio de que Dios no se revela bajo los términos humanos. Sus misterios a menudo permanecen justo más allá de la comprensión completa, invitando a la fe en lugar del control. Entonces el extraño bendijo a Jacob, una bendición muy distinta de la arrebatada a Esaú años atrás. Esta bendición no fue obtenida mediante engaño o astucia, fue otorgada libremente por la gracia de Dios. Recibida en debilidad en lugar de robada por la fuerza. Era la bendición que Jacob había buscado toda su vida, sin saber dónde encontrarla. Y ahora, le fue dada directamente por aquel que la poseía desde siempre. Cuando los primeros rayos de sol se elevaron, el combate de la noche llegó a su fin. Jacob permaneció en asombro y temblorosa revelación. Llamó a aquel lugar Peniel, el rostro de Dios, porque creía que había visto a Dios mismo y había sobrevivido. La cojera en su andar testificaba la verdad de lo ocurrido. Cada paso que dio desde ese día proclamaba el poder de aquel encuentro. Dios lo había tocado, lo había herido y lo había transformado. Jacob se alejó cambiado, no solo en nombre y no solo en cuerpo, sino en destino. Israel llevaría para siempre la memoria de un hombre que encontró a Dios en la oscuridad y se levantó para caminar hacia la luz, marcado por Dios y guiado por su promesa. El sol continuó elevándose mientras Jacob avanzaba cojeando cada paso, recordándole el encuentro divino que había tenido solo momentos antes. Su cuerpo estaba debilitado, pero algo mucho más fuerte llenaba ahora su corazón. El miedo que antes lo dominaba se vio suavizado por la certeza de que Dios no solo lo había confrontado, lo había bendecido. Jacob caminó hacia su mayor temor terrenal con la marca del cielo sobre él. A lo lejos apareció Esaú con su compañía de 400 hombres. Una visión que en otro tiempo habría paralizado a Jacob con pánico. Pero ahora Jacob se inclinó profundamente hasta el suelo, no en manipulación, como había hecho en años pasados, sino con genuina humildad. Ya no era el engañador que se escondía detrás de planes. Israel estaba ahora de pie ante su hermano, un hombre transformado por Dios desde lo más profundo. Lo que ocurrió después fue nada menos que milagroso. En lugar de avanzar con venganza, Esaú rompió en carrera. Lágrimas llenaron sus ojos mientras abrazaba a Jacob con fuerza, sus cuerpos temblando de emoción. La ira que había ardido durante décadas desapareció, reemplazada por un amor que ninguno de los hermanos habría imaginado. Aquel que había jurado matar a Jacob ahora lo besaba. Aquel que había huido con miedo ahora lloraba de alivio. Esta reunión no fue resultado de negociación humana ni de regalos estratégicos. La transformación que mostró Esaú era, en sí misma, evidencia de que Dios ya había estado obrando, suavizando su corazón mucho antes de la llegada de Jacob. El Dios que luchó con Jacob hasta rendirlo también había preparado a Esaú para ofrecer perdón. Este momento de reconciliación reveló el propósito más profundo de la batalla espiritual de aquella noche. La victoria que Jacob recibió no fue, principalmente, la bendición de prosperidad o protección, fue la restauración de sus relaciones y la sanación de su pasado. Dios había tratado con el conflicto interno antes de ocuparse del externo. La transformación de Jacob en Israel significaba que ahora podía enfrentar a Esaú no como rival, sino como hermano. Con la paz restaurada y el peso de la culpa finalmente levantado, Jacob comprendió el verdadero resultado de su lucha divina. No simplemente escapó del peligro. Entró en un futuro moldeado por Dios en lugar del temor. Israel caminó hacia adelante con una identidad nueva, un lazo familiar renovado y la certeza de que el Dios que lo encontró en la lucha lo guiaría en los días por venir. La pregunta en el centro del encuentro de Jacob es la misma que los lectores han hecho durante siglos. ¿Quién era este ser que luchó con Jacob en la noche? El relato de Génesis lo llama simplemente un nombre. Sin embargo, el mismo Jacob salió de la escena declarando: he visto a Dios cara a cara.
Esta tensión entre humanidad y divinidad está en el corazón del misterio. Escrituras posteriores ofrecen más luz. Oseas, capítulo 12, versículo 4, identifica la figura como un ángel, pero uno que habló con autoridad divina y otorgó una bendición que solo Dios mismo podía conceder. Esto sugiere que el luchador no era simplemente un siervo celestial, sino un mensajero divino que cargaba la presencia y el poder de Dios. Muchos teólogos cristianos ven en este encuentro lo que se conoce como una cristofanía, una aparición de Cristo antes de su encarnación. Esto significaría que aquel que se humilló para luchar con Jacob era el mismo, que luego se humillaría para caminar entre la humanidad en carne y hueso. En ambos momentos, Dios se acercó no para destruir, sino para redimir. La naturaleza misma de la lucha apunta hacia esta interpretación. Dios podría haber dominado a Jacob de inmediato. Sin embargo, eligió contender con él durante las largas horas de la oscuridad. La lucha no era Dios probando su fuerza contra Jacob, sino Dios arrancando a Jacob de su antigua identidad. El momento en que el ser divino tocó la cadera de Jacob y deshizo su fuerza física, el propósito más profundo del encuentro quedó completamente revelado. La dependencia de Jacob en sí mismo debía ser quebrada para que Dios pudiera construir en él una nueva identidad fundada en la fe. La bendición que Jacob recibió y el nuevo nombre Israel llegaron solo después de que admitió quién era y se aferró a aquel que ahora reconocía como su única fuente de esperanza. La resistencia divina se convirtió en restauración divina. Dios confrontó la naturaleza aferradora de Jacob y la transformó en dependencia de la gracia. Jacob salió cojeando del encuentro, y la Escritura dice que esa cojera permaneció con él por el resto de su vida. Era un recordatorio visible de que encontrarse con Dios nos cambia, no solo emocional o espiritualmente, sino de maneras que afectan cada paso que damos en adelante. La cojera declaraba que había luchado con el Todopoderoso y había vivido, no victorioso en fuerza, sino victorioso en rendición. La identidad del luchador, por lo tanto, no está destinada a ser desentrañada por completo por la mente humana. Se presenta misteriosamente como hombre, como ángel, como Dios, porque Él es el mismo límite donde el cielo toca la tierra. Aquel que luchó a Jacob hacia la bendición fue aquel que más tarde luchó a la muerte hacia la derrota. Lo llamemos ángel, mensajero o Dios en forma humana. Su propósito era inconfundible: confrontar a Jacob, transformar a Jacob y guiar a Jacob hacia el destino que Dios siempre había destinado para él. La noche de lucha de Jacob no es solo una historia de la antigüedad, es una imagen viva del viaje que cada creyente debe enfrentar. Como Jacob, llevamos temores que nos persiguen, remordimientos que nos siguen, identidades moldeadas por fracasos pasados. Luchamos con la incertidumbre, cuestionando el tiempo de Dios cuando las oraciones parecen no tener respuesta. Nos cuesta confiar en su plan cuando la vida se siente injusta o confusa. Luchamos no solo con presiones externas, sino con las batallas internas del corazón: orgullo, duda, inseguridad y el anhelo de aprobación. El encuentro de Jacob revela que Dios a menudo nos encuentra en estos momentos de lucha. No siempre habla suavemente desde la distancia, a veces nos confronta directamente, desafiando las partes de nosotros que resisten su voluntad. La fractura de la cadera de Jacob muestra que Dios puede permitir dolor, no como castigo, sino como una forma de eliminar la falsa fuerza en la que confiamos. A través de la lucha sagrada, Él desmonta la identidad que construimos por nuestra cuenta para poder reconstruirnos según su propósito. La cojera que Jacob llevó desde Peniel no era símbolo de derrota, era la prueba de que había encontrado a Dios y se había negado a soltar. De la misma manera, nuestras debilidades y cicatrices pueden convertirse en testimonios de que Dios ha obrado en nosotros. Nos recuerdan que la fe no consiste en dominar a Dios ni controlar nuestro destino, sino en aferrarnos a Él a través de cada prueba. Es en los momentos en que somos más débiles, cuando nuestra fuerza falla, nuestro orgullo se quiebra, que la gracia de Dios se ve con mayor claridad. El Dios que luchó con Jacob junto al río aún se encuentra con su pueblo, allí donde su desesperación es más grande, cuando el miedo intenta sofocar tu esperanza, cuando el pasado se levanta para acusarte, cuando no puedes ver cómo se desarrollará el mañana.
Aférrate a Dios con todo lo que tienes. La verdadera victoria no se encuentra en dominarlo, sino en rendirse a su presencia transformadora. Jacob entró en la noche como un hombre definido por la lucha, pero emergió al amanecer con un nombre nuevo, un destino nuevo y un caminar nuevo. El mismo Dios está dispuesto a hacer esto en la vida de su pueblo hoy, convirtiendo luchadores en adoradores, fugitivos en padres de promesa y almas heridas en vasijas de bendición divina. La historia de Jacob nos recuerda que Dios puede transformar a cualquiera. El engañador se convirtió en patriarca. El fugitivo se convirtió en Israel. Aquel que luchó con Dios se convirtió en el padre de una nación escogida para llevar la promesa de redención. Puede que te sientas quebrantado. Puede que te sientas indigno. Puede que estés luchando con tus propios temores en este mismo momento. Pero si te aferras a Dios, si te niegas a soltarlo, Él puede convertir tu lucha en una bendición que moldeará no solo tu futuro, sino el futuro de otro. Si esta historia te ha bendecido o inspirado, tómate un momento para dar me gusta a este video, suscribirte para más historias bíblicas poderosas y dejar abajo un comentario con tus reflexiones. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que Dios aún se encuentra con su pueblo en la noche y transforma a aquellos que se aferran a Él. Gracias por mirar. Y recuerda, a veces las mayores bendiciones surgen de los momentos en que luchamos con más fuerza, cuando luchamos con Dios y nos levantamos transformados.